buenas noches. Vamos a hablar sobre Argentina. Si en este momento yo le digo Argentina, obviamente se le van a venir a la cabeza Maradona, Messi, el asado, el tango, las empanadas y el sabrosísimo dulce de leche. Pero déjeme decirle algo, no se puede hablar de Argentina si no se habla de un hombre en particular. Acompáñeme en este viaje de historia y un poco de misterio. Para hablar de este hombre es necesario viajar en el tiempo, unos 200 y pico de años. Estamos hablando nada más y nada menos que del general José de San Martín, el libertador sudamericano. Esta historia comienza muy atrás en el tiempo, precisamente el 25 de febrero de 1778, en Yapeyú. Yapeyú es una pequeña localidad de lo que actualmente es conocido como la provincia de Corrientes, en el noroeste argentino. Pero en aquella época, Argentina como país no existe. Su nombre es Virreinato del Río de la Plata, una colonia española. Y San Martín es hijo de un capitán español llamado Juan de San Martín y de Gregoria Matorras, una mujer criolla. Su padre, al ser un miembro de la corona española, del ejército español, debe regresar a España cuando San Martín tiene 7 años. Así que todos se van a vivir a España. Una vez allí, en la península, sus años como niño transcurren normales, pero a la edad de 11 años, este niño decide por voluntad propia alistarse como cadete en el ejército español, precisamente en la Academia Militar de Málaga. Y así lo hace. Y muy rápidamente es destinado al norte de África a combatir contra los moros. Es un mundo muy diferente al de hoy en día, pues el mundo está repartido en los grandes imperios de Europa, los ingleses por un lado, los españoles y su armada invencible, y los franceses. Es un periodo muy turbulento para España. Así que este niño viaja como granadero, parte de las tropas llamadas bereberes. Los bereberes era un grupo militar español cuya traducción significa los bravos bravos. ¿Sí? Y este jovencito principalmente es un granadero. Son aquellos que colocan y desactivan explosivos, unas primitivas bolas de pólvora, abuelos de las granadas actuales. Y ese es su trabajo. Se destaca en grandes labores militares, por lo que para la edad de 15 años, este jovencito ya comanda tropas, es decir, ya tiene hombres que lo obedecen. Y así comienza una carrera militar intachable. Durante las guerras napoleónicas, en el año 1808, este joven
Participa en varias batallas, como la de Orán y la de Bailén, en donde es condecorado con la Medalla de Oro y ascendido a teniente coronel del ejército español. Pero durante este periodo, este joven oficial español se involucraría en varios ideales que, por otro lado, iban muy en contra de su propio país, es decir, el Reino de España, porque San Martín pertenecía a un grupo de oficiales y políticos críticos al absolutismo del rey, es decir, que estos hombres creían en que el rey debía aceptar la independencia de aquellas colonias que estén traspasando el océano. Esto obviamente le trajo muchos problemas, porque dentro del mismo ejército español había oficiales que creían que eso estaba bien y otros que no, que eran extremadamente absolutistas. Así que durante el año 1808, este joven se reúne con otros oficiales de su misma jerarquía, todos ellos sudamericanos, y acuerdan regresar a sus países de origen a apoyar la revolución que se está llevando a cabo del otro lado del océano. Para esta época transcurren los años 1810 y 1811 aproximadamente. Las noticias de lo que ocurre del otro lado del océano han llegado, y estos hombres acuden al llamado de sus patrias. En 1812, San Martín se da de baja del ejército español para unirse a la revolución. Renuncia a todos los honores como militar y regresa, excusando que debe atender asuntos en Lima, pero en realidad se dirige a Buenos Aires. En 1812 regresa para prestar servicios al esfuerzo independentista, y es un año después, en el año 1813, que este hombre forma un grupo de élite, algo muy raro en los ejércitos de este lado del océano. La Revolución de Mayo había sido un éxito, pero las tropas que querían la independencia estaban muy lejos de ser profesionales. Varios de ellos eran campesinos sin ninguna preparación militar. Y este hombre llegó con la idea de que profesionalizar un ejército era más que importante para defenderlo de un posible ataque, porque en España Fernando VII había regresado al poder, y eso solo significaría que España reclamaría todas las colonias en insurrección. Así que en este año 1813 forma un grupo de soldados profesionales, los granaderos a caballo, los cuales, caracterizados por ser enteramente criollos en su mayoría, y los cuales eran excelentes jinetes, trajo una movilidad de lucha nunca antes vista de este lado del océano, el estilo de guerra napoleónico, el movimiento envolvente por los flancos y el movimiento de tenaza y usar la caballería como la punta de una lanza. Fueron tácticas revolucionarias para la época. Su primer éxito militar tuvo lugar en la batalla de San Lorenzo, a orillas del río Paraná,
una zona más que crítica para este ejército, pues el río Paraná es lo que conectaba a los españoles con la colonia de Montevideo. Así que uno de sus primeros éxitos militares fue la batalla conocida como Batalla de San Lorenzo, en donde en 15 minutos este grupo arrasó a los españoles, los acabaron, punto, los barrieron por completo, evitando un desembarco de más de 42.000 tropas españolas. Cabe decir que los granaderos eran superados en número 3-1. Así que aquello fue una completa genialidad y el primer golpe bajo para España. Pero su éxito no solo sería posible gracias a su habilidad militar académica, sino que también este hombre fue un adelantado a su tiempo, porque fue uno de los primeros militares en utilizar espías, ¿sí? Espías que se infiltraban como jardineros, como criados, como esclavos y compartían información. Así fue que este hombre logró sorprender a los españoles. Pero esto solo sería el comienzo. Luego del triunfo en San Lorenzo, los ánimos eran altos y el plan independentista comenzó a gestarse. En el norte, por allá, un comandante llamado Belgrano hacía las suyas, y por aquí un gaucho llamado Güemes atacaba las caravanas españolas, y San Martín rearmó a sus hombres y se reorganizaron para una hazaña aún más grande: el cruce de la montaña, el cruce de la cadena montañosa más grande de Sudamérica, la cordillera de los Andes. El plan para atacar a los españoles a través de Chile y obligarlos a retirarse hasta el Perú. Era una hazaña imposible con los medios de la época. Para muchos críticos de este hombre era algo imposible, pero lo hicieron. Cruzaron a su ejército por esta cadena montañosa y en la batalla de Chacabuco, el 12 de octubre de 1818, este militar, utilizando tácticas de Aníbal y mezclándolas con tácticas napoleónicas, sorprendieron a los españoles y iban en retirada. Esto abrió el camino para que otro libertador, O'Higgins, se encuentre con su ejército y así liberar Santiago de Chile. Aquella campaña fue sangrienta, pero fue un éxito. Los españoles iban en retirada. Pero eso no quería decir que los españoles estaban derrotados. El último y más grande bastión español, el Virreinato del Perú, todavía seguía en manos españolas. Después de reorganizar a su ejército y después de varias escaramuzas, finalmente, el 6 de julio de 1821, este general y todo su ejército llegaron a Lima, en donde sorprendieron a los españoles. Este hombre se apoderó de las principales casas españolas y saqueó sus bienes y los repartió entre los civiles y sus tropas. Eso lo convertía en un comandante respetado. Varios hombres que
sirvieron junto a él. Decían que era un tipo muy austero. No era el clásico militar europeo súper refinado y demás. No, este hombre compartía todos los momentos de campaña con sus tropas, dormía en las mismas trincheras, comía lo mismo, sufría las mismas privaciones. Eso lo hacía un comandante muy respetado entre sus hombres. Finalmente, el 28 de julio de 1821, se consolidó la independencia del Perú y así terminó ese capítulo militar de su vida. Pero esto recién empezaba. Después de derrotar militarmente a los españoles, todas estas zonas habían quedado en riesgo de una nueva invasión o de ataques propios de personas pro-españolas, ¿sí? Porque también había de esos gente nativa de estas tierras, pero que le gustaba el dominio español, por lo cual hubo muchos focos de resistencia, de guerra civil. Rápidamente lo ponen en puestos políticos, como por ejemplo fue gobernador de la región de Cuyo, pero su participación como político muy pronto se vio truncada por muchos enemigos que eran opuestos a sus ideales. Por ejemplo, San Martín fue uno de los primeros políticos intelectuales, ¿sí? Un tipo extremadamente humanista que creía en los derechos y en los derechos civiles, no creía en las clases, al contrario de la mayoría de militares como él, de casta europea. Él no era un partidario de las clases, también era un absoluto crítico de la Iglesia Católica y sus influencias. Decía que la Iglesia Católica era uno de los principales problemas de las guerras del otro lado del océano. También tuvo una serie de ideas de reformas estatales que cayeron en saco roto. Por ejemplo, fue uno de los primeros políticos en proponer un cambio en el sistema de educación, porque decía que los castigos corporales a los niños eran una forma de abuso, ¿sí? Y como siempre, los defensores de las viejas costumbres saltaron por los aires, diciendo que este hombre era un peligroso subversivo, insolente con sus ideas. Fue uno de los primeros políticos en decir que no era un católico fanático, y no le importaba decirlo, lo decía en todos lados. También era un jurado abolicionista de la esclavitud. Esto lo hacía enemigo de muchos terratenientes de Buenos Aires, quienes desgraciadamente tenían la política en su mano. Por ejemplo, luego de haberse gestado la Guerra de Independencia, hubo un periodo que se llamó la Guerra Civil de Buenos Aires, entre unitarios y federales, y el Directorio Supremo de Gobierno, a cargo de Bernardino Rivadavia, quien había sido parte del primer triunvirato, y de un político llamado Alem, de un político llamado Alvear. Sí, intentan comprarlo,
sobornarlo con tierras y dinero para que apoye la causa, pero San Martín se niega a eso. Se niega a interponer a sus granaderos en una guerra civil. Sus palabras fueron: mis hombres y yo no nos interpondremos en una guerra absolutamente política. Y esto obviamente encolerizó a aquellos poderosos hombres de la alcurnia de Buenos Aires, a tal grado que fue proscripto como político, ¿sí? Una serie de decretos que le impedían postularse en puestos de política importante. No contentos con esto, en 2 oportunidades intentaron asesinarlo, pero obviamente el general nunca iba solo. Sus granaderos, a veces como custodios, intentaron e intimaron las 2 ocasiones los intentos de asesinato, asesinando a los agresores. Esta campaña antisanmartiniana, como se le llamó, consistió en inventar varios cargos políticos negativos que lo convirtieron en un peligroso subversivo para las élites porteñas que gobernaban el país. Y finalmente, como gota que rebalsa el vaso, este despreciable hombre, llamado Bernardino Rivadavia, firma un decreto en donde se niega su paga como libertador y como militar retirado, algo completamente inaudito. Después de estos golpes políticos, pareciera que la vida no iba a sonreírle a este hombre, porque enviudó muy joven y también perdió una de sus hijas, quien murió a los 27 años, y solamente quedó con su pequeña hija, Mercedes. Para el año 1824, el joven y disputado territorio argentino es una amalgama de políticos y terratenientes peleándose, y el hombre más importante en la liberación de este país está proscripto, y en 1824 un decreto lo obliga a exiliarse, porque este decreto tiene la pena de muerte y la pena de cárcel por si se niega a exiliarse. Así que el libertador de América debe exiliarse de su propio país. Intenta desembarcar en España, pero no lo dejan, porque allí se sabe que gobiernan los Borbones, los primos de Fernando VII, y está calificado como un peligroso subversivo, así que no lo dejan bajar en España. En Francia vive un modesto tiempo en París y luego intenta vivir en Londres, pero la ciudad a orillas del Támesis es una ciudad muy cara, así que sin ningún tipo de ayuda económica debe marcharse. Se contacta con un amigo, quien modestamente es un banquero europeo, y este le consigue una casa. Es una casa que le prestan. Así que no se imagine usted una mansión con servidumbre ni nada. Es una pequeña casa muy modesta en Bruselas, Bélgica. Recién
para el año 1830. La situación en Buenos Aires ha cambiado y el caudillo militar que ha tomado el poder se llama Juan Manuel de Rosas, y este hombre decide que todos los pagos adeudados y por haber sean pagados en un solo pago a San Martín. Y así como la suerte se pone de su lado en Buenos Aires, en Perú, también han triunfado aquellos que son afines con sus ideales, y también Perú se suma al pago de haberes por ser el libertador de su país. Entre 1835, más o menos, puede afianzarse con un buen dinero y con eso regresa a París, en donde compra un departamento en el centro de la ciudad y luego una casa de campo en la ciudad de Boulogne-sur-Mer, un, un pequeño poblado francés cerca del Canal de la Mancha. Para 1850 es un hombre muy enfermo, prácticamente ciego. Se va a su residencia de Boulogne-sur-Mer, donde un 17 de agosto de 1850 fallece, después de una vida más que admirable y una modestia como muy pocos. Falleció casi olvidado. Varios años después de su muerte, sus restos van a poder ser repatriados a su país natal. Un trato un poco injusto para un hombre de su talla. Ahora bien, la vida de este hombre es digna de una película, pero ¿se acuerda que le dijimos que esto iba a tener una cuota de misterio? Y ahora se lo cuento. San Martín, más allá de su vida militar y política, también era un personaje muy misterioso, ya que supuestamente este hombre era integrante importante de varios cultos, entre ellos los masones. Y usted me dirá, los masones son de conocimiento público, ¿qué puede tener de misterio? No, no. La así llamada Logia Lautaro es una logia masónica que fue formada por él y por otro integrante de la revolución, Manuel Belgrano. Pero esto es solo la punta del iceberg, porque se sabe que, que los masones están distribuidos por todo el mundo, y hay muchos que aseguran que el plan independentista de América fue elaborado por los masones, ¿sí? Pero esto también es parte de la leyenda, porque también, asimismo, como este hombre tuvo una actuación intachable, hubo varias personas con muy malas intenciones que se encargaron que esto nunca se sepa. Por ejemplo, ese despreciable político llamado Alvear, quien fue director supremo de Buenos Aires, en ese directorio supremo que habían creado, se encargó de usar sus viejas influencias y su dinero para crear un, una autobiografía falsa que se llamó Autobiografía de San Martín,
y firmaron con su nombre. En esta falsa autobiografía se ponían todos ciertos crímenes de guerra inaceptables y traiciones a la patria, obviamente para perjudicar su imagen, ya que este hombre utilizó sus influencias para publicar estos libros en Londres, París, Nueva York y Montevideo. El daño a su imagen estaba hecho y era irreparable, ya que en esta falsa biografía se aseguraba que San Martín era un mercenario de Napoleón y que todo el esfuerzo independentista solo había sido un negocio para que la Gran Armée, es decir, la Armada Francesa, establezca puertos y negocios de este lado del continente. Obviamente todo eso era falso, pero el daño estaba hecho. Recién en el año 1910, la República Argentina retiró esa falsa biografía de los libros que se enseñaban en la escuela. 50 años después de su muerte, su imagen fue limpiada. Sus restos, al igual que su famoso sable de caballería, descansan en el ejército de patricios en la ciudad de Buenos Aires, custodiados por la eternidad. Así que le pregunto a usted, ¿le parece un final justo para alguien tan importante? Le dejamos la pregunta a su mente.